aplicación tenemos que hacer algún ajuste, alguna tuerca para que pueda seguir a toda potencia con todos los engranajes. Hace referencia al monitoreo, a esos indicadores de gestión, a esos factores de desempeño de mis programas de gestión de riesgos críticos que están en el paso 8. Y por último, tenemos una evaluación del impacto. ¿Cómo vamos a evaluar ese impacto que hemos tenido hoy en día en la movilidad para tomar esas decisiones y acciones para mejorar? Aquí, en esa evaluación del impacto, podemos hacer reuniones con la gerencia. Venga, realmente cómo hemos impactado la movilidad empresarial por medio de esas acciones priorizadas y alcanzamos unos desafíos importantes que anteriormente, como vuelvo y reitero, empresas que tengo en el sector financiero que no veían el riesgo para sus actores comerciales y que hoy en día están generándole una compra de un casco, una compra de un impermeable, una compra del chaleco reflectivo y una compra de unos guantes, empezando con lo mínimo, para ya empezar a hacer una trazabilidad y una gestión del cambio hacia la mejora de los riesgos. Vamos a ver acá el desglose de cada etapa. En la etapa de identificación, lo primero que vamos a hacer es el inventario de actores viales. Vamos a reconocer cómo se mueven nuestros trabajadores, cómo se movilizan, qué tipo de vehículo tienen, cuánta experiencia tienen, cuándo se le vence la licencia de conducción a esos asesores comerciales que están saliendo y que posiblemente yo he encontrado casos en empresas que hay colaboradores, asesores comerciales que deben 43 millones de fotomultas, de infracciones en el SIMI. ¿A dónde validamos eso? En el SIMI, en el RUN, por la cédula. Obviamente, autorización de datos personales, validamos la información y allí identificamos que hay personas que ven hasta 40. Lo que más he evidenciado es una persona asesora comercial que debía 43 millones de pesos y aún así se estaba movilizando en su motocicleta. Y ya estaba próxima a vencer su licencia de conducción. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Llegar a un acuerdo de pago, pagar ciertos millones para poder renovar esa licencia. De lo contrario, no va a poder conducir. ¿Qué decidió la empresa? Definir un lineamiento donde ponerse de acuerdo o tener un acuerdo de pago con estas infracciones o ya no podrá hacer desplazamientos en su propio vehículo. Ya tendría que ser como pasajera o como peatón. ¿Cómo más vamos a tener en cuenta ese inventario de actores viales? Recuerden que es a todos los colaboradores, no solamente a los que están haciendo desplazamientos laborales. A todas las áreas y todas las zonas del mapa de procesos de nuestra organización deben contestar o deben participar de nuestra encuesta de actores viales para hacer un inventario. ¿Cuántos peatones tenemos hoy en día en Coloplast? ¿Cuántos motociclistas? ¿Y cuántos de esos motociclistas realizan desplazamientos laborales para realizar un proyecto de intervención asociado al actor vial motociclista? Tienen una buena documentación, no deben infracciones, hacemos un seguimiento al control de seguimiento de infracciones y comparendos, tienen un tema de cuándo se le vence la licencia, el SOA y la tecnomecánica de la motocicleta está en buenas condiciones técnico-mecánicas, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos de protección personal de ese motociclista que me está haciendo desplazamientos laborales? Si los tiene, o tiene qué tipo de casco tiene, si tiene el visera, el abatible o el integral, ¿cuál sería el que mayor genera seguridad? Entonces son esos retos que le digo yo a reconocer cómo hoy en día, cómo nuestros trabajadores están haciendo estos desplazamientos laborales. En la fase de identificación vamos a tener un tema de ausentismo, vamos a analizar esas variables con relación a la gente de riesgo. Vamos a identificar ese número de días de severidad de los eventos laborales y así analizar si involucran otras condiciones especiales, ya sea de salud, por ejemplo, que un tema asociado a las condiciones de salud de los trabajadores, para los trabajadores que superan los 50 años, debo hacerles el examen electrocardiograma. Recuerden que esos profesiogramas o estos temas de condiciones de salud deben ser validados por un médico especialista en salud ocupacional que nos actualice nuestro profesiograma, nosotros suministrándole la información objetiva y veraz de estos cargos estratégicos, de estos cargos que hacen desplazamientos laborales, para así tomar una buena decisión y tener un buen perfil sociodemográfico, un buen profesiograma para tener en cuenta qué tipo de exámenes le voy a hacer a este conductor. Vamos a tener una caracterización de eventos viales que básicamente hace referencia a tener una matriz en Excel donde vamos a poner la descripción del accidente, cuál fue la clase del accidente, si fue una caída del ocupante, si fue un volcamiento, si fue un choque, si fue un incendio.
eso nos empieza como a facilitar la vida, ¿cierto? A facilitar cómo nosotros vamos a generar un plan de acción, una estrategia de intervención para, según esta accidentalidad o este evento, se me están cayendo 10 motociclistas mensualmente, bueno, pero ¿por qué se me están cayendo tanto? Entonces, bueno, vamos a hacer la descripción. Ah, es que había arenilla y me caí. Ah, es que había, frené de la nada y me caí. Entonces, estamos teniendo una falencia en las técnicas de conducción o en la motocicleta que tienen ya falla en las llantas. Entonces, tenemos que empezar como a hacer esa caracterización o ese foco de accidentalidad por medio de una caracterización. Vamos a tener en cuenta la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Importante tener en cuenta, si yo no tengo a mi asesor comercial identificado en mi matriz de peligros, yo no voy a poder nunca hacerle un tratamiento del riesgo. Si yo no tengo identificado a mi gerente comercial, a mi gerente administrativo, a mi gerente de compañía que hacen desplazamientos laborales, yo no voy a poder hacer una gestión o un tratamiento de ese riesgo. Si yo no tengo en nuestra IPBR clasificado o calificado el riesgo como alto para estos colaboradores que hacen desplazamientos con un nivel de exposición bastante alto, yo no voy a poder tratar de intervenir o tratar estos riesgos por medio de los pasos del plan estratégico de seguridad vial. Tenemos por acá dos criterios de éxito. Estos se consiguen en la plataforma de ARL Sura, se descarga y eso básicamente es una valoración, una evaluación que se le hace a la empresa en modalidad para la movilidad segura de la organización, identificando una oportunidad de mejora, gestión organizacional, qué políticas de regulación tienen hoy en día, de personas, cómo hacen el tema de la contratación, si tienen en cuenta los perfiles de cargo, qué pruebas de selección y contratación estamos teniendo hoy en cuenta, qué experiencia le estamos pidiendo a los conductores para que desde el área de gestión humana es importante que también se vinculen a esos procesos formativos o que trabajen articuladamente con las personas de seguridad y salud en el trabajo para que puedan generar un trabajo articulado desde el paso 11 que es responsabilidad y comportamiento seguro, que mínimamente debo tener un proceso de selección, evaluación, de contratación. Entonces, yo qué exámenes o qué evaluación teórico-práctica le estoy generando a mi conductor o a mi asesor comercial para que pueda ingresar como asesor comercial, pero el 3 horas diarias de conducción va a tener. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para contratarlo? ¿Qué tipo de motocicleta? ¿Qué tipo de categoría de licencia de conducción? Eso es importante tenerlo en cuenta acá en esa fase de identificación. Por acá tenemos en las otras dos etapas, en las otras dos pasos de la identificación, es un diagnóstico de los factores humanos asociados a la movilidad. Esas evaluaciones de riesgo de movilidad permitirán conocer los factores psicológicos de los trabajadores y violaciones de tránsito. Esto hace referencia a las pruebas psicosensométricas. Nuestro conductor sí está generando pruebas psicosensométricas. Cada cuánto las estamos haciendo, cuáles son esas revisiones. Recordemos que es mucho más fácil hacer intervención al ingreso o al inicio de la contratación, que ya cuando un conductor ingresó, tuvo 15 millones en multas, se pasa a los semáforos en rojo la mayor tipo de multas, no tiene licencia de conducción y yo aún así lo contraté porque es el superasesor. Pero aún así tiene que desplazarse 3 horas continuas diariamente. Pues digamos que para hacer intervención, ya cuando está aquí el reto va a ser un poco más difícil. Entonces nosotros invitamos a las empresas que hagan intervención al momento de la contratación, que nos articulemos nuevamente y reitero con el área de gestión humana, que comprendan el reto de movilidad segura en nuestras empresas, que no solamente es contratar por cumplir una vacante o por cumplir un indicador de rotación, sino es contratar a unas personas idóneas que si no tienen una buena capacidad de vendedor, de asesor comercial, de mantenimiento, se puedan generar espacios de capacitación, información y entrenamiento y se puedan generar, pero es un conductor que no tiene infracciones de tránsito, que tiene una licencia de conducción, que tiene una buena motocicleta, que cumple con las normas de tránsito y que tiene unos buenos exámenes psicosensométricos y unas buenas evaluaciones teórico-prácticas. Eh, Identificación de los requisitos legales frente a la gestión del agente de riesgo asociado a la movilidad. Es importante tener en cuenta esa matriz del legal de la empresa, esos requisitos de ley con relación a los agentes de riesgo asociados a la movilidad segura. Tenemos en cuenta si tenemos una empresa del sector
transporte de sustancias peligrosas, estamos teniendo en cuenta qué debe tener un conductor para esto, qué debe tener el tipo de vehículo para esto, con el fin de validar esos requerimientos normativos y técnicos al realizar actividades que involucren al agente de riesgo. Sabemos cuál es la norma técnica colombiana que me garantiza que mínimamente debe cumplir el casco, la 4533. Entonces, una norma técnica colombiana que mínimamente el casco debe cumplir con esa norma. Ya vemos que hay la DOT, que es ya la europea, un poco más sofisticada, que el casco vale un poquito más, pero debe cumplir mínimamente esta norma. Que en el Código Nacional de Tránsito, ustedes saben que en el artículo 30 habla sobre el kit de carretera. ¿Será que nuestros conductores hoy en día que conducen vehículos cumplen con estos 9 elementos y con el chaleco reflectivo en caso de una varada o algún siniestro vial para que sean más visibles al momento de la vía? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta el requisito legal del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Sabemos si a mí me aplica PES, sabemos si a mí no me aplica PES. Recuerden que la ley, la resolución 4595 habla sobre unos niveles según la cantidad de vehículos y la cantidad de conductores que tengo hoy en día, ¿cierto? Y la ley 1503 del 2011, nos vamos mucho más atrás, nos dice en el artículo 12 cuáles son esas empresas que le aplica PES. Entonces aquí básicamente, teniendo este contexto, es que si yo tengo más de 2 conductores y tengo más de 11 vehículos, me aplica plan estratégico de seguridad vial. Pero si yo tengo, no me- tengo un conductor y tengo 5 vehículos, tengo que aplicar un programa de movilidad segura a mi empresa. ¿Por medio de qué? De esta estructura, ¿cierto? O si usted quiere aplicar el plan estratégico de seguridad vial en nivel básico, no tenemos problema. Nosotros desde ARL Sura lo asesoramos adecuadamente para que ese plan estratégico sea aterrizado a esas empresas que tienen esa particularidad. Pero no querer, digámoslo así, bueno, yo no tengo esa cantidad de conductores ni tengo esa cantidad de vehículos, entonces a mí no me aplica nada de movilidad. No es así. Ustedes tienen el riesgo de tránsito, el riesgo vial, entonces debe empezar a implementar unas acciones tendientes a la intervención de ese riesgo y a la reducción de los accidentes de tránsito. Pasamos a la etapa de priorización. Cuando hablamos de la etapa de priorización, hay que tener en cuenta que nosotros debemos llevarle a la gerencia esos hallazgos. Debemos presentar esos hallazgos que hemos identificado por dónde, en todo lo que acabamos de ver, en esos inventarios de actores viales, en esa matriz de riesgos viales, en esa matriz de requisitos legales. Venga, gerente, tenemos tantos conductores, tenemos tantos vehículos, nos aplica plan estratégico de seguridad vial. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? No solamente llevar los retos, yo no le digo problemas a esos retos, pero llevarle algunas alternativas de sobrepasar esos retos y de ganar estos retos importantes que se generan día a día frente a esos hallazgos que identifiquemos. Vamos a definir un plan de trabajo. Vamos acordar un plan de trabajo conjunto con la gerencia, con todas las áreas involucradas. Debo involucrar a gestión humana, no debo trabajar independiente, debo involucrar al jefe de mantenimiento, debo involucrar a los jefes de área que tengan a cargo a a esas personas que hacen desplazamiento laboral, todas esas personas que me ayuden a mí a apalancar ese plan de trabajo para obtener resultados positivos frente a los retos planteados en esa presentación de hallazgos a la gerencia, realmente muy valioso. Y no lo dejemos atrás, no trabajemos independientes, trabajemos articulados en equipo, que así generamos mayores resultados. Promover la selección del equipo líder. Aquí básicamente nos habla referente a un comité de seguridad vial. Si podemos tener un comité de seguridad vial, podemos garantizar de que solamente no tenemos un líder del PES, que es el que va a estar pedaleando y el que va a estar haciendo todo normalmente o todos los días, sino que ya vamos a tener una delegación de actividades según el plan de trabajo. Bueno, gestión humana se encarga de tener un procedimiento de selección y contratación adecuado según los parámetros que me pide la norma. Importante no saltarse esos parámetros, no, tener en cuenta esos parámetros, que los conductores, si cumplen esos parámetros, tengan la posibilidad de ingreso a la compañía. El jefe de mantenimiento, recordemos que tenemos que hacer una inspección preoperacional diaria en el paso 16, que todos los colaboradores que hagan esos desplazamientos laborales cumplan con ese paso, cumplan con la inspección preoperacional diaria, que cumplan con el registro de mantenimientos preventivos y correctivos por medio del jefe de mantenimiento.
Y nosotros o la persona líder del equipo garantizar de que haya una sinergia